¿Qué tal, hermanos? Vamos a continuar con la serie de creyentes comprometidos con el título de esta predicación, Una mujer comprometida. Oremos al Señor. Padre, queremos poner en tus manos la exposición de tu palabra para escuchar tu voz con atención y que se cumpla en nuestros corazones aquello para lo cual tú envías tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una mujer comprometida, hermanos. Los compromisos nos obligan a cumplir los acuerdos pactados. Como ciudadano, tienes el compromiso de votar, de pagar tus impuestos, etc. Como patrón o empresario, tienes el compromiso con tus trabajadores de pagarles su sueldo, sus prestaciones. Pero como trabajador tienes el compromiso de cumplir tu horario, tus objetivos de trabajo, como estudiante, como maestro, como esposo, como hijo, como esposa, como hija. Cada uno tiene diversos compromisos. Inclusive dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 3 al 6, dice: Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Todo estos ejemplos caen en el marco de la obligación. Pero en el caso de la mujer de nuestro pasaje, Lidia, se dice que ella se hallaba fiel. Iremos viendo el pasaje poco a poco. Lucas capítulo 16, versículo 11 al 15. Dice así nuestro texto: Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Está hablando en plural porque nos menciona, por lo menos, incluye a 4 personas. Pablo y Silas, que ellos ya habían planeado este viaje. En Hechos 15:40 nos dice: Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Luego, más adelantito, en el capítulo 16, versículo 1 y 3, dice que había allí en Derbe y en Listra cierto discípulo llamado Timoteo. Versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces ya está Pablo, Silas, Timoteo, y en el versículo 10, capítulo 16, 10, dice: Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ya se incluye el autor mismo, Lucas. Entonces son 4 por lo menos. Pablo obedece a la visión que Dios le dio y se dirige a Macedonia. Dice el versículo 9, Hechos 16:9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Con esto en mente, de Troas en Asia llegan a Filipos, ahora en Europa, ciudad de importancia para el comercio entre Asia y Europa. Era una colonia romana dentro del territorio macedonio. Y nos dice el texto al final del versículo 12 que estuvimos en aquella ciudad algunos días. Es decir, estuvieron algunos días anunciando el Evangelio y nada.
¿verdad? No hubo nada. Versículo 13, un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ya en Filipos se dan cuenta que no había sinagoga, no había suficientes varones judíos para que la hubiera, pero sí encontraron un lugar donde se reunían mujeres judías para orar. Junto al río, fuera de la ciudad, allí les permitieron hacerlo. Dice que eran reuniones frecuentes donde solía hacerse la oración. Se sentaron y hablaron con las mujeres reunidas allí. ¿Qué hablaron? ¿Qué habla un equipo misionero cristiano cuando tiene la gran oportunidad de hacerlo? Además, recuerde que eran mujeres que se reunían para orar a Dios. Ahí estaba Lidia. Hablemos de ella, hermanos. Era, dice el texto, vendedora de púrpura, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Ella se dedicaba al comercio, un negocio de un tinte llamado púrpura para ropas finas. Posiblemente viuda, a una soltera no se acostumbraba que llevara un negocio y por eso se encargaba del negocio. Ella era una mujer inteligente para los negocios porque en una colonia romana como Filipos no se pagaban impuestos para Macedonia. Así que, hermanos, como comerciante, pues era una mujer ocupada, además de encargarse de su casa, de su familia. Así que el motivo de ir a la reunión de oración no era porque no tuviera nada que hacer y que le sobrara el tiempo. Al contrario, era una mujer muy ocupada. Era originaria de Tiatira, una ciudad de Asia Menor, y las circunstancias de su vida, ¿verdad?, la habían llevado a Filipos, otra nación, otro país, otra cultura, o más bien, hermanos, más que las circunstancias, la providencia de Dios. Dice que adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios, dice nuestro texto. Este término de adorador de Dios es un término para referirse a los no judíos que se acercaban al judaísmo para adorar a Dios, precisamente como Cornelio en el libro de los Hechos, capítulo 10. Gentil de nacimiento, temerosa de Dios, pero no salva. Ella adoraba y servía al Dios de Israel. Acudía a las reuniones que otras mujeres tenían para orar y leer las Escrituras. Así que los negocios y las ocupaciones propias del hogar no son obstáculo para Lidia, para el cumplimiento de su vida devocional. Y esto tampoco es pretexto para nosotros en nuestra vida devocional. Estas mujeres estaban bien dispuestas para recibir a Cristo. Quienes adoran sinceramente a Dios pueden percibir más fácilmente la necesidad que tienen de un Salvador. Ahora hablemos de su conversión. Continúa diciendo el versículo 14 que estaba oyendo, ella estaba oyendo. Este verbo, hermanos, es muy fácil que lo entendamos de la siguiente manera. Si estamos en una reunión, ¿verdad?, con amigos, alguien está por ahí hablando, nosotros estamos en otro lado, se oye el ruido, ¿verdad?, el sonido de aquella voz, pero hasta que no ponemos atención, nos distraemos de nuestro grupo y ponemos atención en el oído, ¿verdad?, es que escuchamos lo que se está hablando. Este verbo a esto se refiere. Oír con atención, dar audiencia, aprender a oír, escuchar intensamente. Ella estaba oyendo. Y no se dice esto de ninguna de las otras mujeres. Ella estaba atenta a lo que decía Pablo. Y vean lo que sucedió, hermanos. Esto es maravilloso. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo
decía. Abrir aquí se usa en el sentido de exponer, de revelar, de declarar lo que se encuentra ahí encerrado. Y el corazón se refiere al asiento de los deseos, de los sentimientos, de los afectos, de los pensamientos. Podríamos decir, hermanos, de la mente. El corazón es la mente. Notemos que al escuchar, que se escucha el mensaje, pero si no hay una obra de Dios en el corazón que lo abra, no se entiende la verdad del Evangelio. Digamos que se puede creer, pero de una manera idolátrica, le llamo yo. No sé si exista esta palabra, pero de una manera como enfocándose más bien en un ídolo que en Dios mismo. Primero de Samuel, capítulo 4, nos sirve de ejemplo. En el versículo 7... dice que, recuerdan, los filisteos atacaron a los israelitas en este pasaje y los estaban venciendo. Piensan que porque no habían traído el arca, entonces la trae. Y dice primero de Samuel 4:7, y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ese es el concepto idolátrico que tiene la gente antes de escuchar, de que Dios abra su corazón para comprender el Evangelio. Entonces, de esta manera es que Lidia estaba escuchando. Digamos, hermanos, desde nuestra perspectiva humana, nosotros podemos pensar que estamos buscando a Dios, con este concepto idolátrico, que creer en Dios es meramente una decisión, que está en nosotros el poder en nuestra voluntad para elegir, que somos soberanos sobre nuestro corazón. Pero en realidad, hermanos, donde quiera que vea a alguien buscando a Dios, como Lidia, puede tener la certeza que Dios lo está atrayendo hacia él. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 44. Dice el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 65 dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Sin esta acción, si el corazón humano no es abierto, no se puede comprender el Evangelio. El corazón humano, hermanos, en su condición caída, está en total esclavitud del pecado, de oponerse a Dios, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Por cuanto los designios de la carne, del corazón humano, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, según el deseo del corazón humano, no pueden agradar a Dios. No se puede, hermanos, es imposible. No tenemos el poder para cambiar nuestro corazón, para salirnos del poder del mal y volvernos buenos. No podemos, hermanos. Lidia entonces adoraba a Dios intelectualmente, humanamente. Ella ya sabía que Jehová era el único Dios verdadero. Pero su corazón fue abierto, fue expuesto por Dios y comprendió el mensaje que Pablo hablaba. ¿Qué hablaba Pablo con estas mujeres? ¿Qué les dijeron a las mujeres que Dios usó para abrir el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía?
Seguramente, hermanos, en el libro de los Hechos se registra previo a este pasaje y otros un sermón muy extenso, y de ahí podremos sacar algunos temas que seguramente Pablo iba predicando en cada lugar al que llegaba. Así que vea en el capítulo 13, versículo 26. Hechos 13, 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Ahí están los temerosos de Dios, gentiles convertidos al judaísmo. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido con todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y en el versículo 38, continuando con su predicación en Antioquía, dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Esto es lo que Pablo predicaba. Así que seguramente parte de este mensaje de Cristo, muerto en la cruz, sepultado, resucitado, dando perdón a los pecados y ofreciendo la justificación que por la ley de Moisés no se podía obtener, seguramente fue lo que hablaron con estas mujeres. Y Lidia oyó esto, hermanos. Y Dios abrió su corazón para que ella entendiera este mensaje, cada palabra que Pablo decía. Si no fuera por la soberanía y la misericordia de Dios en atraer y en abrir los corazones de los pecadores para que crean, nadie sería salvo, hermanos. No es que nosotros no tengamos nada que hacer, pero de nosotros mismos, sin la gracia de Dios, no podemos hacer nada para nuestra salvación. Un corazón inconverso está cerrado fuertemente contra Cristo. Y Dios le abrió el corazón a Lidia. La persona cree libremente, pero Dios despertó su corazón. Lo abrió por su gracia para que creyera en Cristo. Lo mismo hizo contigo, hermano, hermana. Usted creyó libremente en Cristo, pero la obra de Dios en abrir su corazón para entender el Evangelio, Él lo hizo. La gracia no empuja a los pecadores contra su voluntad hacia Cristo, los conduce para que voluntariamente se entreguen en fe al Señor. Dios abre el corazón. Dios nos capacita, te capacita para ver tus pecados tal como son. Te faculta para despreciar lo que anteriormente amabas. Te equipa para ver a Cristo como quien realmente es. Y entonces encuentras a Cristo irresistible. El Señor sencillamente abrió el corazón de Lidia para que ella creyera, y ella creyó. Ella lo hizo. Dios organizó todas las circunstancias para la salvación de Lidia, hermanos.
El viaje de Pablo a Macedonia, el traslado de Lidia desde Tiatira a Filipos, su negocio de púrpura que la hizo venir a esta ciudad, que encontrara a este grupo de mujeres judías, que fuera al río con un corazón atento. Dios le abrió el corazón. Y Lidia respondió al instante. Ella no está fuera del proceso, ella estaba oyendo, ella puso atención. Voluntariamente abrazó la verdad del Evangelio y se convirtió en creyente esa misma mañana. Y vemos su transformación, el efecto de la obra de Dios en Lidia. Cuando Dios obra de esta manera, hermanos, transforma a la persona. Su fe se hizo evidente de inmediato. Y Dios, al transformar a una persona de esta manera, lo hace para su gloria, hermanos. Versículo 15 dice, y cuando fue bautizada, ¿verdad? Inmediatamente, nos habla de un acto inmediato. Había un río, hermanos, así que fue bautizada. Dice que así como su familia. Digamos, hermanos, ella se identificó de inmediato como creyente. Dio evidencia de ser lavada ya de sus pecados al bautizarse. Obedeció para caminar en sujeción a los planes de su Señor Jesucristo. Por así decirlo, selló su compromiso con Cristo, su Señor. Se mostró fiel con la gloria de Dios. Porque, hermanos, recordemos que todos los creyentes somos llamados para la gloria de Dios, para que la obra de Dios en nosotros manifieste su poder para transformar a un pecador en un creyente en Jesucristo nuestro Señor. Y de ahí comenzar un proceso de crecimiento espiritual para la gloria de Dios. Y la mejor manera es enfocando nuestra vida completa para la gloria de Dios. Dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, Dios recibe gloria, hermanos, cuando nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente, hermanos. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, en este proceso, hermanos, de crecimiento, de dar gloria a Dios, de ser transformados de gloria en gloria, glorificamos a Dios cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor. Filipenses 2, así nos lo dice. Versículo 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que cuando confesamos a Cristo como Señor, damos gloria a Dios. Así lo hizo Lidia al bautizarse. Confesó a Cristo como su Señor al obedecerle. La obra de Dios en el corazón de una persona resulta en que toda su vida se enfoque en la gloria de Dios. Hasta los detalles más pequeños, hermanos, de la persona que está dando gloria a Dios,
Hasta los detalles más pequeños dan gloria a Dios en nuestra vida. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Al bautizarse, pues, Lidia estaba reconociendo la obra limpiadora de Dios que había hecho en su corazón al perdonar todos sus pecados. Y esto, hermanos, también da gloria a Dios. También el confesar nuestros pecados dan gloria a Dios, hermanos. Dice el libro de Josué en el capítulo 7, versículo 19, aquel pasaje donde Acán toma algunas cosas que son anatema cuando tomaron Jericó. Dice Josué 7:19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Da gloria a Jehová. ¿Cómo? Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. En la confesión de nuestros pecados damos gloria a Dios, hermanos. Un acto de humildad es precisamente la confesión de nuestros pecados. Glorificamos también a Dios, hermanos, cuando confiamos en Él, cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, como lo hizo Lidia, hermanos, y como lo vemos también en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 19 al 20. Y no se debilitó en la fe, hablando de Abraham, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, confió en Dios, dando gloria a Dios. Entonces, glorificamos a Dios cuando confiamos en Él, hermanos, sea la circunstancia que sea. También glorificamos a Dios al amarlo lo suficiente como para obedecerlo, y el bautismo es un acto de obediencia. Así que Lidia está dando gloria a Dios al obedecer al Señor bautizándose. Glorificamos a Dios al traer a otros a Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Segunda a los Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios, hermanos. Así que al traer a otros a Cristo, sobreabunda la gloria de Dios. Y dice el pasaje de Lidia, Hechos 16, regresando a nuestro pasaje, que fue bautizada ella y su familia. Entonces, ella también trajo a otros. Y también, hermanos, glorificamos a Dios en la unidad del cuerpo de Cristo. Al mantenernos en unidad en el cuerpo de Cristo, hermanos, también glorificamos a Dios. Dice Romanos 15, 5 al 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Lidia, hermanos, estuvo presta a ofrecer su hospitalidad al equipo misionero. Su hospitalidad, hermanos, fue admirable, porque implicaba gastos, implicaba peligro de cárcel por los acontecimientos posteriores, implicaba el riesgo hasta de perder su negocio, siendo base desde la cual el equipo misionero podía evangelizar. Pero ella, hermanos, arropó al equipo misionero hospedándolos en su casa.
También, hermanos, mostró su disposición a servir a los siervos de su Señor. Así, tener una mayor oportunidad de escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Un hermano en las huertas, cerca de las huertas, en una población en San Antonio, cuando los visitamos, él estaba en San Antonio y las huertas como a media hora de ahí, y aunque estuvo malo de su pie, lo visitamos primero, luego fuimos a las huertas. Al día siguiente se levantó y fue a despedirnos, hermanos. Fue a despedirnos. Le implicaba mucho esfuerzo, dolor en su pie, pero aún así quería estar cerca un poco más tiempo de aquellos que le habían llevado la palabra. Lo mismo que Lidia. Quería tener una oportunidad de mostrar su gratitud a quienes habían sido los instrumentos de Dios en el cambio que en ella se había operado. Su invitación no era pura cortesía, hermanos. Era tan sincera que hasta los obligó a quedarse. Porque dice, nos rogó diciendo, versículo 15, Hechos 16:15, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Les rogó. Y dice, anota ahí Lucas, y nos obligó a quedarnos. Insinúa, por supuesto, que ellos se resistían, pero cedieron ante su insistencia. Significaba, hermanos, un ofrecimiento indefinido, por lo que dice más adelante, en este mismo capítulo 16, en el versículo 18, dice que, y esto lo hacían por muchos días. Quiere decir que esa invitación, ese hospedaje duró varios días, hermanos. No se sabía cuánto tiempo. Así que, hermanos, glorificamos a Dios por el uso de nuestros dones, de lo que Dios nos ha dado. Así lo hizo Lidia, hermanos. Y también glorificamos a Dios en la proclamación de la palabra. La palabra es una expresión de Dios, es sinónimo de su persona. Y cada vez que usted predica la palabra, le está dando gloria a Dios. Y esto se ve también en este pasaje. Al final, hermanos, Hechos 16, versículo 40. Después del pasaje de la cárcel, la conversión del carcelero, dice el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Se había fundado la primera iglesia en Europa, hermanos. La palabra se había proclamado. Hubo fruto por la conversión de Lidia y esto trajo gloria a Dios. Porque dice, los hermanos, cierto número de personas ya habían respondido a la predicación del Evangelio. La casa de Lidia tuvo el honor de albergar en su propia sala los primeros cultos. Todo, hermanos, por mostrar esa cálida hospitalidad a ese equipo de misioneros que apenas conocía. Vea lo que Pablo escribió a esta iglesia tiempo después. En la carta precisamente a los filipenses, vea cómo comienza esta carta, hermanos. Filipenses 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vean, ya había obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿En quién estaba pensando Pablo desde el primer día?
¿Cuál fue ese primer día, hermanos? El encuentro con Lidia, la conversión de Lidia. Y dice, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esa obra de abrir el corazón de Lidia desde antes de las circunstancias de su vida, pero abrirle el corazón para que entendiera el mensaje del Evangelio. Hermanos, esa buena obra que comenzó en vosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahí estaba Lidia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, hermanos. Y al final de esta carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿En quién estaba pensando, hermanos? ¿Quién tuvo ese cuidado, esa hospitalidad? En Lidia. De lo cual también estabais solícitos. Recuerdan que rogó y les insistió, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, continúa y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Ahí está Lidia. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, hermanos. ¿Quién participó en dar y recibir? Lidia estaba ahí. Y dice, hermanos, termina la carta diciendo, versículo 20, al Dios y Padre nuestro, nuevamente, sea gloria por los siglos de los siglos. Tú me escuchas en este momento. Vive para la gloria de Dios. Glorificas a Dios cuando le confiesas como tu Señor y Salvador. Glorificas a Dios cuando te enfocas en vivir en poner todos los aspectos de tu vida para su gloria. Glorificas a Dios cuando confiesas tus pecados delante de Él. Glorificas a Dios cuando confías siempre en Él. Glorificas a Dios cuando al amarlo lo suficiente como para obedecerlo. Glorificas a Dios al traer a otros a Cristo. Glorificas a Dios en la unidad del cuerpo de Cristo. Glorificas a Dios con el uso de tus dones, de los medios que tienes para ayudar y servir a otros. Glorificas a Dios en la proclamación de la palabra. Terminemos con este versículo, hermanos, que ya leí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos invitas a vivir para tu gloria, Señor.
como lo hizo Lidia, no solo en este pasaje que estudiamos, sino seguramente a lo largo de su vida como parte de la iglesia en Filipos. Señor, que podamos todos los aspectos de nuestra vida vivirlos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.